Bien, entonces en nuestro país hay dos entidades que realizan vigilancia epidemiológica que están directamente relacionadas a las labores que hacemos como médicos veterinarios. La primera es el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, que ahora con la reforma de salud se llama Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades. En sus siglas abreviadas es CDC, es como el CDC sería en el caso de Perú. En el caso de Estados Unidos es el CDC, que es el que más o menos la será en Perú, y ahora tenemos el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, la definición para el Ministerio de Salud es esta, ¿sí? Un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces dice que vigilancia epidemiológica en salud pública, que es aquel problema o aquellos tipos de enfermedades que les interesa al Ministerio de Salud, es un proceso continuo, es decir, tenemos que estar todos los días, todo el día, todas horas haciendo vigilancia epidemiológica. Y sistemático para colección, análisis e interpretación. Entonces no simplemente es recolectar la información y decir, yo tengo tantos casos de rabia, tantos casos de rabia en perro, en bovinos, no sé, sino también analizar esa información e interpretarla. Y bueno, como no podemos vigilar todas las enfermedades que existen en el país y en el mundo, lo que se hace es buscar la lista y vigilar aquellas enfermedades que son enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Según cada país va a tener una lista de enfermedades que son de notificación obligatoria. Identificar las regiones, las tendencias, grupos poblacionales que están comprometidos o de riesgo, y identificar rápidamente o de forma precoz los brotes epidémicos en un país. Y bueno, finalmente, evaluar qué tan buenos resultados estoy teniendo a través de mis programas de control y prevención. Tenemos ciertos programas de control y prevención, entonces si es que las prevalencias, las incidencias, no sé, la enfermedad no se está controlando correctamente, obviamente hay un problema, ¿no? Entonces hay que mejorar ese sistema. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, primero diseñar, lo primero que se tiene que hacer en un país es diseñar un sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Este diseño puede ir variando, ¿no? Definitivamente va variando, se va actualizando con, no sé, la nueva tecnología que puede existir, las nuevas enfermedades que tenemos. Y no solo se vigilan enfermedades infecciosas, y eso tiene que tenerlo claro, sino también enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, diabetes, obesidad son enfermedades que también vigila el Ministerio de Salud. Si es que está tomándose un problema serio en nuestro país, e incluso ahora hablamos de enfermedades mentales, por ejemplo la depresión, no sé, psicosis, algún tipo de enfermedad que es importante para la salud pública. Proponer y implementar normas de vigilancia. En el caso de enfermedades zoonóticas en Perú solo tenemos 5 normas aprobadas de vigilancia epidemiológica. La principal y la que más utilizamos y la más conocida es la de rabia, ¿no? Pero además de rabia se vigila anthrax en personas, en el caso del Ministerio de Salud, se vigila brucela, se vigila, bueno, existen normas, ¿no? Para anthrax, para brucela, para leptospira, para peste y para rabia, que sería la otra, ¿no? Hay muchas otras enfermedades más, pero como no son tan importantes en términos de magnitud, en este caso es un tipo de vigilancia sindrómica, que en un momento vamos a ver cómo podrían captar. Esos otros casos que no tienen una norma técnica exclusiva para hacer vigilancia epidemiológica, pero que sí desde otro punto de vista los podemos ir captando, ¿no? Monitorear y evaluar los procesos, analizar y difundir permanentemente la información. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud tienen un boletín. Para hacer vigilancia epidemiológica, en cualquier caso, tanto Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, lo que hacen es dividir el año en semanas epidemiológicas. Entonces tenemos en todo el año 52 semanas epidemiológicas. Y cada semana el Ministerio de Salud presenta un boletín con todos los incidentes que vigilan permanentemente, y si es que hubiese algo extraño, algo particular, obviamente también lo reportan. Y esto es de difusión abierta. Ustedes pueden entrar a la página web de la DGE y pueden ver los datos de después, para ver las determinantes, eso es lo que hemos visto la semana pasada. ¿No? Hemos hablado, no sé, de salud, determinantes de salud como pobreza, acceso a agua potable, a desagüe, todo eso. Para ciertas enfermedades ya conocemos esa información, no sabemos cuáles son las determinantes. Pero si es que tenemos una enfermedad nueva de la cual no conocemos
epidemiológica. Entonces todo ese sistema de vigilancia te ayuda a describir cuáles son los determinantes para cada enfermedad, articular y coordinar con los sistemas de información necesarios. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Salud también comunica los eventos epidemiológicos que puedan surgir en personas. Por ejemplo, si es que hay una relación con animales hacia el Ministerio de Agricultura, no exclusivamente hacia NASA. Si es que tuviese que ver algo con sanidad apícola, por ejemplo, se lo comunicaría a Sanipes, ¿no? Que son aquellos que vigilan enfermedades en animales acuáticos, ¿no? Bien, entonces esta es la página web de la Dirección General de Biología que ahora es DSS. Y bueno, dentro de la parte de prevención tienen sus sistemas de vigilancia epidemiológico y hay muchos más sistemas de vigilancia que tenemos, ¿sí? Hay sistemas exclusivos. Nuevamente, si es que la enfermedad ya es conocida no solo aquí en Perú, sino mundialmente, es mucho más sencillo generar una norma técnica. Si es que tú sabes que es frecuente en tu país, vas a tener una norma técnica que ya está bastante establecida respecto a todos los protocolos que debes seguir cuando hay un brote en animales, cuando hay un brote en personas, ¿no? Pero también puede pasar que surgen brotes de enfermedades nuevas, ¿no? Por ejemplo, algo a lo que estuvimos enfrentados fue, por todas las normas de vigilancia epidemiológica tienen esta parte que dice vigilancia, prevención y control de ébola, que fue algo a lo que nos enfrentamos hace unos años, ¿no? No sé si se acuerdan del ébola, cuando hubo todo este pánico así a nivel internacional por ébola. Entonces, cuando pasó lo del ébola, ¿qué es lo que pasaba de forma paralela en nuestro país? ¿En qué año fue eso del ébola? 2004. Fue en 2014. Fue en 2014, ¿no? Entonces, bueno, el virus de ébola siempre ha sido, existe hace muchos años y era endémico, es decir, era normal encontrar la enfermedad en ciertas zonas de África, ¿no? En varios países. Pero, dadas ciertas circunstancias, el año 2014 la enfermedad sale de África y empiezan a haber brotes en Europa, en España, por ejemplo, e incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es cuando las personas ya empiezan a asustarse bastante. ¿Por qué? Porque el ébola es una enfermedad que no tiene tratamiento. Si es que una persona se contagia de ébola, va a morir de ébola. Ni siquiera en rabia, por ejemplo, al menos tenemos la salida de la vacuna, ¿no? Ya te mordió un perro, te puede vacunar. Pero en el caso de ébola no puedes hacer nada. Si ya estás infectado, tienes que esperar a morir nada más. O aceptar tratamientos experimentales que en algunos de los casos podrían tener efecto, o en algunos casos incluso podrían tal vez acelerar el proceso, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, que internacionalmente tuvimos toda una alerta importante, pero todo esto sucedía, por ejemplo, en África, ¿no? En África, después en Europa, que tal vez está un poco más cerca, llegó a Estados Unidos en algún caso. Pero ¿por qué es que Perú estableció todo un sistema de vigilancia y prevención y control de ébola? ¿Qué pasaba en ese año, 2014, me parece? La COP, ¿se acuerdan de la COP? Entonces, justo ese año se llevaba a cabo aquí, como lo que va a pasar, bueno, no es lo mismo, ¿no? Por eso algo parecido, una cumbre internacional, ¿no? En ese caso era una cumbre internacional que era para discutir los temas ambientales, ¿no? Entonces estaban viniendo personas de todos los países del mundo justo cuando había el brote de ébola, y bueno, dentro de los países que llegaban a nuestro país estaba también África, ¿no? Hay muchos países que están cercanos a África, gente de España, gente de Estados Unidos, donde hubieron brotes de ébola, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, dadas las condiciones de salud, el sistema de salud que tenemos, cómo son los hospitales, cómo son los protocolos de bioseguridad, todas las carencias que podemos tener como país, si se da un brote de ébola en Perú va a ser un desastre, ¿no? Porque automáticamente van a empezar a morir las personas. Entonces, se genera todo este sistema de vigilancia, prevención y control de ébola en el país para ese año. Pero bueno, ya están todos los protocolos, así que en cualquier momento, si nuevamente hay una alerta internacional de ébola, ya tenemos todos los protocolos bastante establecidos. Entonces, a ver, ¿cómo se transmitía ébola? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ya, ese es el virus, la forma microscópica del virus parece un gusano, ¿no? Pero la transmisión era de personas, o sea, por contacto directo con una persona infectada. Por ejemplo, si tú entrabas en contacto con el vómito de una persona que tenía ébola, o te tosía en la cara, o no sé, contacto con semen o cualquier fluido de una persona que tiene ébola,
era muy probable que tú estés contagiado de ébola, ¿no? Entonces, el lugar más frecuente para contagiarse era, por ejemplo, las personas en el hospital, ¿no? Te llega un paciente que está con diarrea, está con vómitos, y bueno, tú lo atiendes, tal vez con ciertas medidas de bioseguridad, pero no tanto, ¿no? Porque tal vez piensas que puede ser una salmonelosis, no sé, otra cosa, y finalmente era ébola, ¿no? Y no hay tratamiento. Entonces, o la forma en cómo se eliminan los residuos, todo eso es un riesgo, ¿no? Entonces, esa es la forma de transmisión, es peligrosa, pero si, por ejemplo, una persona con ébola está viajando en un avión, no quiere decir que todas las personas del avión van a tener ébola, ¿no? A diferencia de lo que sucedió años atrás, en 2009, con el brote de influenza. En ese caso sí, ¿no? Porque la influenza se transmite por vía erógena, ébola no. Pero siempre hay micropartículas de saliva que viajan a través del aire, entonces si es que estás a una distancia de 2 metros, lo recomendable es estar a más de 3 metros de distancia de la persona que tiene sospecha de ébola, ¿no? ¿Por qué? Porque las micropartículas de saliva también pueden causar infección, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya se conocía por los casos clínicos que vieron en África, ¿no? Pero Perú, sus médicos no sabían diagnosticar ébola. Los agentes infecciosos se clasifican en 4 niveles de bioseguridad. Nivel de bioseguridad 1, 2, 3 y 4. El más alto es 4. Ébola es un virus, un agente patógeno de nivel de bioseguridad 4. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué los clasificamos en estos 4 niveles de bioseguridad? Porque eso va a definir las características mínimas que tiene que tener el laboratorio donde tú manipules muestras sospechosas de un virus de nivel de bioseguridad, bueno, de un agente, puede ser una bacteria, lo que sea, de nivel de bioseguridad 4. Perú no tiene ni un laboratorio de nivel de bioseguridad 4. Ese era el primer problema. Entonces, si es que hubiese un caso sospechoso, y los médicos, ¿no? los personales de salud toman las muestras necesarias para mandar a hacer un diagnóstico, tenían que mandar las muestras, el lugar más cercano era Brasil, el Instituto Pasteur. Entonces tenían que mandar las muestras hasta Brasil porque ahí sí tienen un laboratorio con nivel de bioseguridad. Entonces todo eso se tenía que empezar a establecer. No nadie sabía qué iba a pasar, a dónde lo mandábamos. Entonces tenían que empezar a hacer un nivel de laboratorios. Si es que es otra zona del país, probablemente lo más cercano hubiera sido Argentina, ¿no? Que también tienen laboratorios de nivel de bioseguridad 4. O México tal vez, no sé. Entonces, evaluar cómo va a ser el proceso de tanto un posible brote. El tema es que, bueno, la ventaja también, porque nuestro único aeropuerto internacional es el Jorge Chávez, entonces los casos sospechosos llegarían ahí. Entonces eso es lo que pasaba. Establecieron todo un programa de qué hacemos si nos llega un paciente o una persona que es sospechosa de ébola y cómo lo identificamos. Entonces el primer procedimiento era avión que llega de África, avión que todas las personas pasan por un triaje básico, ¿no? Si venías de África y tenías fiebre, eras candidato para ser una persona sospechosa de ébola, entonces no podías salir del aeropuerto. Entonces, si llegaba una persona de África con fiebre, automáticamente llamaban a la doctora Elena Vargas, que era la que estaba a cargo del sistema de vigilancia para ébola. La doctora Elena Vargas es médico veterinario. Entonces, justamente cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, el profesional que tiene que estar a cargo de este tipo de programas es un médico veterinario siempre. Entonces ella era la que tenía que ir, no a tomarle muestras a los pacientes, no, para eso tenían personas que por ejemplo, les tomaban la temperatura. Pero nuevamente, yo les dije que no puedes estar cerca a una persona con ébola, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Usaban, hay unos termómetros que toman a distancia, que son los termómetros con láser. Entonces, a una distancia, creo que de 1,5 metros, tú puedes tomarle la temperatura a esa persona. Entonces, me tomaban la temperatura de esa forma y de esa forma podían hacer. Y después lo único que tenía que hacer era hacer una entrevista con la persona para evaluar si es que tenía un riesgo real de tener ébola, ¿no? Entonces empezaron a hacerle una serie de preguntas simplemente para evaluar dónde ha estado, dónde vive, qué trabaja, qué ha estado expuesto, para ver si es que podría tener ébola, ¿no? Que es lo que ha hecho los últimos meses. Y si es que sí era un candidato para tener ébola, lo único que hacía el Ministerio de Salud era pedirle un número de contacto y bueno, que la persona firme un compromiso de que todos los días tiene que reportarse con un personal del Ministerio de Salud para decir que está vivo simplemente, ¿no? Porque el tema de ébola es que tú estás bien y a las horas puedes morir, o sea, de pronto estás con más fiebre y ya no puedes ni siquiera contestar y de pronto mueres, ¿no? Entonces, simplemente es esa, la forma de comprobar que una persona no tiene ébola es que la persona sigue viva.
Entonces, era todo ese protocolo, ¿no? La persona llamaba todos los días hasta que se vaya del Perú. Y una vez que se iba del Perú, ya estaba hasta el Perú. Ahora, eso es a lo máximo que se llegó felizmente, ¿no? Nunca tuvimos más alertas que una persona con fiebre que venía de África. Ahora, ¿qué hubiese pasado si es que esa persona sí realmente tenía ébola y de pronto empezaba con las erupciones en piel, con el vómito, diarrea y todo el cuadro clínico de ébola? Tenía que ir a un hospital con un nivel de bioseguridad 4 también, ¿no? Con todo el manejo que se necesita para una persona con una enfermedad de ese tipo. El hospital es donde arreglo que está todo eso, son todos los pasos que se tiene que hacer para atender un caso sospechoso de ébola. Entonces, el hospital a donde lo tenían que llevar era al hospital Carrión, que esa es la última parte, el paso 4. Entonces, una vez que ya la persona sí definitivamente tenía un cuadro casi compatible con ébola y habías mandado las muestras, todo de pronto te confirman de que sí es ébola, lo tenían que trasladar a un hospital de referencia. En este caso el hospital de referencia era el hospital Carrión de Lima, pero igual no teníamos el manejo suficiente. Entonces, para todo eso, por ejemplo, el Ministerio de Salud en esas épocas compró 2 cápsulas de aislamiento, ¿no? Que son como unas camas que son totalmente aisladas, herméticas, y solo tienes contacto con el paciente a través de unas mangas, pero no lo tocas directamente. Y tiene que estar ahí, ¿no? Y tiene todo un sistema de extracción de aire para que los agentes no salgan directamente al aire, se purifique el aire transversal. Es todo un sistema bastante complejo, pero carísimo, ¿no? Y ahorita Perú tiene 2 de esas cápsulas, pero no las hemos usado jamás. Ojalá no las usemos, ¿no? ¿Verdad? Porque es muy costoso. Pero bueno, están ahí, ¿no? Y costaron un montón de plata. ¿Por qué? Porque era mejor gastar en eso, a que tengas un brote de ébola y de pronto... Ustedes saben cómo es nuestro país, ¿no? O sea, no hay agua potable, no hay desagüe. Los servicios de salud pueden colapsar rapidísimo, entonces era bastante riesgoso. Se estableció todo este sistema para vigilancia de ébola, solo para ver si es que se importaba la enfermedad, pero no teníamos la enfermedad en el país. Pero igual, era necesario hacer todo eso. Y entonces, en la página web de epidemiología, los que les interesa pueden encontrar un montón de información. Este es un infograma que es de su página web, pero por ejemplo también existen fichas epidemiológicas. Esta es la ficha, es parte de la ficha, no es toda la ficha, que uno tiene que llenar cuando tienes un paciente, en este caso sospechoso de ébola. Entonces, son justamente médicos humanos junto con médicos veterinarios, biólogos, los que construyen esta ficha. Tienes que construir una ficha que te dé información suficiente para que tú sepas si es que esa persona puede tener la enfermedad o no puede tener la enfermedad. Entonces, eso es una ficha clínico, porque te da toda la parte clínica epidemiológica, en este caso para la ébola. Tienes todos los datos del paciente y después signos clínicos y otros datos epidemiológicos que vamos a ver ahora, que te ayudan a definir si realmente es un caso o no es un caso de la enfermedad que estás tratando. Bien, eso es el caso del Ministerio de Salud, ¿sí? Después también otro sistema, otra entidad que hace vigilancia, en este caso solo de enfermedades animales, de SENASA. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, MINSA también, Ministerio de Salud efectivamente también vigila en animales, por ejemplo, pero enfermedades que son de impacto en salud pública, ¿no? En la salud de las personas. Pero si solo son enfermedades de impacto en animales o en producción animal, hablamos de SENASA. Si es que habláramos de acuicultura, pero no acuicultura, sino especies acuáticas en general, acuicultura y pesca, hablaríamos de SANITES, ¿no? Son las 2 entidades que vigilan. En este caso, bueno, esta es la definición que tiene SENASA para vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que más les importa es identificar una posible enfermedad exótica, emergente o zoonótica, también es la información. En el caso de enfermedades zoonóticas, hay comunicación directa con el Ministerio de Salud para lanzar la alerta. En poblaciones animales, vectores de enfermedades que pueden ser roedores, no sé, mosquitos, cualquier tipo de artrópodo, y otros elementos. En el caso de otros elementos, hablamos de elementos de origen animal, por ejemplo, pieles, leche, carne, cualquier elemento que sea de origen animal. Entonces, a diferencia del Ministerio de Salud, el rol de SENASA es, bueno, prevenir enfermedades, pero no por un tema de bienestar, ¿no? Lo que más les interesa a SENASA es, uno, prevenir enfermedades para evitar pérdidas económicas grandes en nuestro país. Y lo más importante, incluso más allá de eso, porque al final los que tendrían estas pérdidas económicas por lo general serían los pequeños productores,
Lo más importante es no generar barreras sanitarias que evitan el comercio con otros países. ¿Por qué? Porque a SENASA le interesa que Perú sea libre de todas las enfermedades que representan una barrera sanitaria para el comercio. Entonces, si SENASA logra abrir una barrera sanitaria, significa abrir canales de comercio no solo para productos de origen animal, sino para diversos productos, y económicamente eso le interesa al país. Entonces, la primera regla de decisión en el caso de SENASA, de Sanites, es eso: el interés económico del Perú de eliminar una enfermedad. Entonces, el propósito: obtener información actualizada a nivel nacional sobre incidencia, localización, cuantificación de la enfermedad, para implementar acciones de control y prevención. Y entonces, esas son las dos partes importantes de nuestro país, o sea, para el caso de veterinario. La parte de enfermedades zoonóticas, vistas especialmente por el Ministerio de Salud, y la parte de salud animal, visto específicamente por SENASA y por Sanipes. Bien, entonces en ambos casos vamos a tener sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológica incluye medición sistemática, es decir, nosotros tenemos que tener un proceso establecido de cómo voy a recopilar la información y constantemente, y cómo la voy a organizar, ¿no? Y después, una vez que ya tengo toda la información recopilada y organizada, tengo que analizar esos datos. Y es importante compararlos, ¿no? Compararlos con datos previos, compararlos con datos de otros lugares, comparar si es que están siendo efectivas las medidas de control y prevención. Por ahí estoy empezando a hacer un nuevo programa para controlar y prevenir una enfermedad y tengo que hacer si está teniendo buenos resultados. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica te va a ayudar a, lo más importante, sobre observar cambios agudos, y eso lo vamos a ver a través de un canal endémico que es lo que vamos a aprender a hacer en la clase práctica. Observar cambios agudos de ocurrencia. Entonces, por ahí para mí puede ser algo, un cambio agudo, ¿no? Pero para otro profesional tal vez no, es normal, ¿no? Yo sé que esa enfermedad se comporta así, entonces no es un cambio agudo. Entonces tenemos que establecer ciertos criterios para decidir cuándo un cambio realmente es agudo o cuándo no es agudo. Un poco de experiencia, pero también el modelo matemático que tenemos a la evaluación. Después, identificar, cuantificar y monitorear tendencias, patrones. Es decir, a lo largo de la historia, cómo se ha comportado la enfermedad en el país. Y esto es importante cuando hablamos de tendencias históricas o patrones para enfermedades que son endémicas en el país. Si es que tú ya tienes una enfermedad todos los años, constantemente, sabes que cómo es el comportamiento de la enfermedad en tu país. Pero si es que es una enfermedad nueva, ahí sí, bueno, automáticamente existe un brote de un caso y ya estamos en un brote de otro. Pero si es que no, tenemos que evaluar cómo ha sido el comportamiento histórico. Y después podemos observar los patrones. Ahora, también tenemos que detectar cambios en las prácticas de salud, ¿no? Entonces, no sé, tal vez de pronto, algo que sucedió por ejemplo en Estados Unidos, de pronto hubo un brote grande de salmonelosis. Y había un montón de niños, los niños son una de las poblaciones vulnerables para salmonelosis, y todas las semanas venían casos de salmonelosis en Perú. Entonces hacían encuestas a través de fichas epidemiológicas, pero por ejemplo a veces es importante hacer visitas a los mismos hogares, ¿no? ¿Y qué había pasado? Que de pronto en ese lugar donde hubo el brote de salmonela, se puso de moda que las personas tengan, por ejemplo, taricayas. Todos los niños tenían de mascotas taricayas, ¿no? Unas tortugas chiquitas. Entonces, los niños jugaban con las tortugas, se las metían en la boca, no se lavaban las manos, y por eso es que se había dado el brote de salmonelosis, ¿no? Pero tomó bastante tiempo que las autoridades de salud se den cuenta que la salmonelosis estaba siendo transmitida por tortugas. ¿Por qué? Porque lo común cuando tú piensas en salmonela es que es el huevo, ¿no? O es el agua. Entonces estaban monitoreando el agua, monitoreando los alimentos, reforzando todo el tema de la seguridad alimentaria, pero realmente eran las mascotas que tenían las personas. Entonces siempre es bueno evaluar esa práctica. Después investigar, controlar enfermedades, planificar cómo va a ser un programa de salud. Si es que tú tienes un buen sistema de vigilancia epidemiológica, vas a saber qué enfermedad es más importante en cada parte de tu país, ¿no? Tal vez cierta enfermedad es importante en Lima, pero en Junín es otra enfermedad, ¿no? Entonces por eso tienes que tener los datos de cada zona.
Entonces, hay tres tipos de seguimientos de eventos en salud, tanto animal como humana. Entonces, simplemente sigues enfermedades. Después, aquellos que están vinculados a acciones de salud pública, es decir, a los programas de control. Y otros usos que son los que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, dentro de los eventos de salud, bien, tenemos que estimar magnitud. Cuando hablamos de magnitud, ustedes pueden estimar, por ejemplo, una prevalencia o una incidencia. Eso es algo que vamos a ver la próxima semana, pero vamos a ir adelantando un poco. En el caso de la prevalencia simplemente les va a dar justamente magnitud, ¿no? ¿Cuántos casos de esta enfermedad tengo en este momento que medí? En cambio, la incidencia les puede dar velocidad, es decir, qué tan rápido está avanzando la enfermedad en cierto lugar. Entonces es importante medir ambas cosas, la prevalencia e incidencia. Detectar cambios para que uno dé una alerta si es que existe un brote, si es que existe una epidemia ya, que es un poco más grande que un brote. La diferencia entre un brote y una epidemia simplemente es por el área que compromete, ¿no? Una epidemia no se puede ser en toda una provincia y un brote sería a nivel de un pueblo muy chiquitito o tal vez a nivel de una institución, por ejemplo a nivel de la universidad. O alguna enfermedad emergente. Una enfermedad emergente es una enfermedad que no se reportaba hace muchos años y de pronto aumentó el número de casos, ¿no? Después identificar, cuantificar las tendencias, observar los cambios de los patrones y detectar qué prácticas de salud se pueden implementar. Bien, después también los que están vinculados a un tema de salud pública. En el caso de los eventos vinculados a salud pública, hablamos de lo mismo que las mismas características del caso anterior, pero en este caso te tiene que ayudar a implementar un programa de salud y monitorear cómo las enfermedades que pueden modificarse según este programa de salud, ¿no? Y finalmente evaluar este programa de salud. Y otros sistemas de vigilancia son aquellos, tal vez, que no los vas a hacer por obligación. Por ejemplo, cuando trabajas en uno de estos lugares, lo único que te va a pedir el ministerio es que le digas cuántos casos hay y cómo va avanzando la enfermedad, qué tan rápido. O sea, prevalencia, incidencia, estratificado por sexos, por especie, no sé, por zonas. Pero uno puede utilizar todo ese sistema de vigilancia epidemiológica también para empezar a hacer otro tipo de análisis. Ustedes pueden evaluar, por ejemplo, factores de riesgo que están asociados a la enfermedad, entonces puedes implementar un mejor programa de prevención y control de la enfermedad, ¿no? Puedes después, no sé, analizar cómo o comparar, ¿no? Cómo se está dando un programa de control y prevención en cierta zona y cómo se da el mismo programa de control y prevención en otro lugar. Y evaluar las diferencias y también hacer modelos epidemiológicos para ver por qué se dan estas diferencias. Entonces, nuevamente, no todas las enfermedades pueden ser vigiladas, ¿no? Entonces, el evento de salud a vigilar debe ser de clara importancia en salud pública o salud animal. Entonces, ese es el primer criterio, ¿no? Yo voy a vigilar enfermedades que sean importantes tanto en salud pública o en salud animal. ¿Cómo puedo generar esta lista de enfermedades que tengo que vigilar? Lo primero que tenemos que hacer es basarnos en lo que dicen las normas internacionales. Entonces, lo que dice la OIE tiene una lista de enfermedades que deben ser aquellas que son vigilables. Entonces, tú puedes basarte en eso. Pero también tu país tiene sus propias características. Entonces, según las necesidades que tenga tu propio país, puedes establecer ciertas enfermedades que ser vigilables. Después deben existir acciones específicas de salud que puedan ser tomadas. Es decir, todo esto sale a partir de la norma técnica que tenga cada enfermedad. Esta enfermedad existe, es importante en mi país, bien. Yo la voy a vigilar, pero yo tengo que saber desde que empiezo a vigilar esta enfermedad ya. Si es que de pronto tengo un brote y el número de casos está aumentando, ¿qué hago? No es simplemente vigilar la enfermedad, sino saber qué voy a hacer. Voy a vacunar, voy a desparasitar, voy a hacer sacrificios de animales, no sé. Entonces tengo que empezar a pensar también desde que empiezo a vigilar qué acciones específicas puedo tomar. Y después los datos relevantes para vigilar deben ser fácilmente disponibles. Es decir, un sistema de vigilancia tiene que tener una red de comunicación, desde un punto local hasta un punto nacional, ¿no? Cómo va avanzando esa comunicación de información. Entonces tengo que tener una buena red de comunicación y que sea real y accesible esa información.
Bien, entonces dentro del sistema de vigilancia tenemos estas 4 etapas. Y la primera es la recolección de datos. Nuevamente, esta recolección de datos se basa en las normativas. Estas normativas están dadas solo para ciertas enfermedades, no para todas. Ahora, si es que no existiera, por ejemplo, una norma técnica para vigilar y controlar cierta enfermedad, en este caso estas enfermedades pueden, por ejemplo, recaer en la vigilancia sindrómica, que a veces igual la vigilancia sindrómica es bastante útil, ¿no? ¿A qué me refiero con vigilancia sindrómica? Por ejemplo, yo voy a vigilar el síndrome, por ejemplo, de fiebre. Y dentro de fiebre voy a tener una cantidad enorme de posibles enfermedades que pueden causar fiebre, ¿no? Pero si es que yo sé que la enfermedad no es muy frecuente, no sé, o es nueva, tal vez la puedo vigilar simplemente así, de forma sindrómica, y dentro de mis diagnósticos diferenciales tengo que considerar esta enfermedad. Pero fiebre es muy amplio, ¿no? Entonces podemos establecer, por ejemplo, fiebre y además de fiebre, vómitos por más de tantos días. Entonces estableces síndromes que vas a vigilar y de ese modo tal vez de forma indirecta puedes captar ciertas enfermedades. Pero sin embargo ahí tienes muchos datos, ¿no? Pero si es que no es una enfermedad que merezca tener o que valga la pena tener una norma técnica, lo puedes vigilar de esa forma. Después detectas los casos. Una vez que son detectados los casos, son notificados, llegan a la dependencia que sea pertinente, tal vez Ministerio de Salud, tal vez SENASA, tal vez SANITES. Se notifica la enfermedad, se clasifican los casos. En el caso de clasificación vamos a hablar de casos sospechosos, confirmados y casos negativos a la enfermedad. Son esos 3. Puede ser que se notifique un caso, pero que finalmente no era la enfermedad, entonces simplemente es un caso negativo y queda ahí. Después, validación de datos, ahí tienes que ir al campo y comprobar toda la información. Una vez que ya tienes toda la recolección de datos, analizas esa información. Tienes una base de datos para empezar, y después analizas las variables epidemiológicas básicas. Lo que les mencioné, prevalencia, incidencia, y tal vez construir un canal endémico, que es lo que vamos a ver más tarde. Una vez que ya analizaste y ya tienes los datos de ese análisis, interpretas esos resultados. Por ejemplo, a ver. Hablamos, por ejemplo, de rabia, ¿sí? En perros. Mira, si yo les digo que la prevalencia de rabia en perros es el 20%, en cierto lugar, ¿sí? Y después hablamos de rabia en bovinos. ¿Qué enfermedad les parecería más importante? ¿O qué dato piensan ustedes que sería lo que se espera, ¿no? Que exista, ya decían, es normal que exista eso. En bovinos, ¿no? En perros tenemos, depende del lugar, ¿no? También. Tal vez si hablamos a nivel nacional, 20% es muy alto, ¿no? Pero si hablamos tal vez, no sé, en Arequipa, un 20% tal vez sería normal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Madre de Dios, un 20% sería exagerado. Pero no hay tantos casos como en Arequipa, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la interpretación, ¿no? Uno puede tener datos puntuales, ya la prevalencia es tanto y la estratifico por zonas geográficas y por especies, animales, tal vez, no sé. Pero finalmente tienes que interpretar. Y eso lo vas a interpretar según tus conocimientos previos acerca de la enfermedad, de la situación dentro de tu país, pero también vas a considerar qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Tú sabes que hay un brote, obviamente tienes que evaluar cómo ha sido el comportamiento histórico de esa enfermedad, ¿no? Entonces tienes que comparar con datos previos, incluir variables locales que no se han considerado en la recolección de datos. Y en ese sentido también se pueden incluso ajustar esos datos. Y una vez que ya interpretaste y ya sabes cuál es la situación real y el sentido que tiene cada uno de los datos, se hace la difusión de información. Y esto es sumamente importante, ¿sí? Y muchas veces no se hace. Hay muchos sistemas de vigilancia que no
difunden la información porque tal vez solo difunden de las principales enfermedades que son las que son de mayor interés. Lo de rabia siempre van a encontrar información. Pero dentro del boletín epidemiológico, por ejemplo, si ustedes buscan, no van a encontrar información de cisticercosis, de hidatidosis, de otras enfermedades que son importantes también, ¿no? Entonces la difusión de información es importante. En el caso de SENASA y del Ministerio de Salud se hacen los boletines epidemiológicos, pero por ejemplo en el boletín epidemiológico no está todo el detalle de la información. Y muchas veces también porque se demoraría mucho hacer un informe tan completo, y esos informes completos se manejan de forma interna, ¿no? Los directores de los programas sí tienen los datos, pero no los difunden de manera interna. Bien, entonces vamos a ver cada una de estas partes, ¿sí? Recolección de datos. Para recolectar el dato, si es que este caso es un caso de rabia, si es que es un caso de cisticercosis, no sé, de la enfermedad que estés vigilando, tienes que aplicar una definición de caso estandarizada. Entonces, la definición de caso estandarizada ustedes la van a encontrar en la norma técnica de cada enfermedad que estén vigilando. Pero ¿qué pasa si la enfermedad no tiene una norma técnica? Tal vez no tiene una norma técnica, pero puede ser que el Ministerio de Salud o el SENASA sí tenga una definición de caso estandarizada. Entonces, esta definición de caso va a variar de país a país. Tal vez para mí un caso de rabia tiene una definición y para, no sé, Bolivia un caso de rabia tiene otra definición. Entonces, cada país tiene que definir las características de este caso de la enfermedad, ¿no? Entonces, a ver, para hacer un ejemplo más o menos para que entiendan que es una definición de caso. ¿Cómo definirían ustedes un caso de parvovirus en Perú? Obviamente no es una enfermedad que se vigila. Pero pensemos, ustedes tienen que establecer una definición de caso para parvovirus. ¿Cómo definirían a un caso de parvovirus? Ya, primero, ¿qué especies pueden tener parvovirus? Ya, entonces, perros, ya. Humanos, no. Ya, perros. ¿Qué más? Gatos. No sé, sí, no se llama, o sea, es del mismo virus, el parvovirus, pero no se llama parvovirus, pero es el mismo virus. ¿Qué clase traes tu paper para ver? Ya, perros. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene un caso de parvovirus? Te voy a hablar de lo general, ¿sí? Siempre una estandarización de caso, tal vez en algunos casos se va a salir de esa definición, pero lo común que es, ya, son perros, ¿de qué edad? Cachorros, ya, cachorro, ¿qué quiere decir? ¿Menores de cuánto tiempo? De un año, tal vez. Ya, ¿qué más? ¿Qué otras características tiene un perro con parvovirus? Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Qué signos clínicos tiene un perro con parvovirus? ¿De qué tipo? ¿Qué más? Vómitos. Fiebre. Tal vez si alguien tiene el dato, yo no sé, la verdad, porque no sé mucho menores de biología. ¿Cuánto es la fiebre? ¿Desde qué punto le puedes sospechar de tal vez ya mayor de 39.5 grado. Ya. ¿Qué más? Hay zonas de procedencia de un lugar específico, o es global, en cualquier parte del país puede ser encontrar. Es indiferente, lo puedes encontrar en Lima, lo puedes encontrar en Junín, en Loreto, en cualquier lugar. Ya, entonces ustedes podrían ir avanzando, obviamente con personas que conozcan tal vez bien la parte clínica también para que les ayuden a definir bien este caso. Pero, por ejemplo, con esa información podríamos decir y podríamos postular una definición de caso estandarizada para parvovirus, ¿no?
Un caso de parvovirus son perros menores de 1 año con antecedentes de no tener vacunas en el último año tal vez, ¿no? Bueno, si son menores de 1 año, simplemente con antecedentes de no haber sido vacunados, con diarrea sanguinolenta por más de tantos días, incluso podrían poner algo así, con fiebre y fiebre mayor a 39.5 grados. Entonces, una definición de caso es esta, estandarizada, ¿no? Pone todas las características necesarias para que tú digas, ah, sí, este animal o esta persona tiene la enfermedad, ¿no? O sospecho, al menos sospecho mucho de que tiene esa enfermedad. Obviamente te puede llevar un perro que es cachorro, que no tiene vacunas, que tiene diarrea sanguinolenta, tiene fiebre, tiene vómitos, y al final no tenía parvovirus, ¿no? Sino, no sé, pues comió un hueso de pollo y lo tenía clavado por ahí y tuvo toda la sintomatología. Pero lo único que te va a dar, o a lo que te va a ayudar esa definición de caso estandarizada es a que tú digas, ah, puede ser parvovirus, ¿no? Ahora, ¿qué necesitan para estar seguros de que tienen parvovirus en la sangre? Análisis, y finalmente ustedes saben que como veterinarios nunca van a poder decir al 100% que ese perro tiene parvovirus hasta que tengas una prueba de diagnóstico directo. Si tomas una prueba de diagnóstico directa que te diga sí, yo encontré virus, ahí recién puedes decir, ah, el perro tiene virus. Mientras tú tengas ese dato de que sí, alguna prueba te dijo que existe el virus, no puedes decir que era parvovirus, o simplemente es un animal sospechoso de parvovirus. Entonces tienen que aplicar eso, la definición de caso estandarizada. Para las enfermedades comunes, rabia, no sé, fiebre aftosa, brucelosis, todas las enfermedades que sí tenemos en el país, ya tenemos definiciones de caso estandarizadas. Simplemente tienes que consultar a SENASA, Sanitep, al Ministerio de Salud, cuáles son estas definiciones de caso. Ahora, si es que la enfermedad es nueva, como por ejemplo lo que pasó con ébola, tienes que sentarte entre todos los expertos en el tema y trabajar en definir un enunciado que define un caso y que ese enunciado tú lo divulgues entre profesionales de salud de modo que puedan ver si el caso que están viendo es sospechoso de ese problema. Bien, entonces tienes que aplicar esa definición de caso para recolectar datos. Entonces cuando el personal de salud lee esa definición dice, ah sí, este caso puede ser parvovirus, puede ser la enfermedad que yo estoy vigilando. Ahora, tienes que identificar una red local de unidades notificadoras, es decir, puestos de salud. En el caso de veterinaria, algo sumamente importante para rabia, lo es, y haciendo en Arequipa, las clínicas veterinarias. Todos los veterinarios que trabajan en consultorios veterinarios tienen que tomar parte de esta red de notificación. Igual, los veterinarios que hacen práctica, por ejemplo, privada en establos, cuando van a visitar, no sé, bovinos, porcinos, tienen que evaluar las enfermedades y ver si son enfermedades de notificación obligatoria y comunicarse si hay algún problema. Después, clasificar los casos. Entonces ahí venía lo que les digo, ¿no? La definición de caso simplemente te va a decir, ah, puede ser parvovirus, ¿no? Pero ya una vez que tú has recolectado toda la información, vas a poder decir si es que el caso es sospechoso, probable o confirmado. Entonces, la diferencia entre estos tres son los criterios que vas a aplicar para que tú digas, ah, sí, este caso ya está confirmado. Entonces, hay 3 criterios que uno tiene que considerar siempre para que digas que este caso es 100% el caso que yo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, el parvovirus. El primer criterio es el criterio clínico, que es aquel que van a ver de primera instancia, ¿no? Van a ver la fiebre, la diarrea sanguinolenta, no sé, toda la parte clínica. El segundo criterio es el criterio epidemiológico. En el caso del parvovirus, lo que dijimos hace un momento es que parvovirosis existe en todo el país. Así que entonces, estés en Lima, estés, no sé, en Loreto, en Piura, vas a sospechar de parvovirus igual, ¿no? Pero por ejemplo, si habláramos de, no sé, leishmania, en Perú no existe la leishmania, y si es que, bueno, la leishmaniasis visceral, que es la que se transmite por perro, ¿no? Porque la cutánea sí existe. Entonces tendríamos que empezar a investigar, ¿no? ¿En qué zona podría haber leishmaniasis? ¿No? Serían zonas tropicales para que exista el vector, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero al criterio epidemiológico. Tú tienes que saber en qué lugares existe la enfermedad. Por ejemplo, no puedes decir que hay un caso de rabia en bovinos en una zona de Sierra Sur, tal vez. No, es imposible que tengas un caso de rabia
transmitida por murciélagos en ese lugar, ¿no? Porque simplemente no hay murciélagos y el virus no circula tampoco. Ahora, ese es el criterio epidemiológico. Y el tercer criterio es el criterio de laboratorio. Entonces necesitas una prueba diagnóstica que te haya demostrado que sí existe el virus, la bacteria, el parásito, no sé, el agente biológico en que estás sospechando. Y después valida los datos. Entonces, si es que un caso cumple con los tres criterios clínico, epidemiológico y de laboratorio, tú puedes decir que sí, es un caso confirmado. Si no, simplemente sería sospechoso o probable. Después, validas los datos, es decir, tiene que existir un protocolo de calidad. Entonces, dentro de tu normativa nacional para control y prevención de la enfermedad, tú tienes que establecer, por ejemplo, ya, yo voy a validar este caso como un caso confirmado, solo si la prueba de laboratorio utilizada ha sido esta o tienes una lista de pruebas. Si es que la prueba de laboratorio utilizada fue otra, que no esté en la lista que establece SENASA o Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria no te puede validar el resultado. ¿Por qué? Porque no es una prueba que yo reconozca como una prueba oficial para hacer el diagnóstico de la enfermedad. O tal vez, no sé, no estoy de acuerdo con la especificidad de la prueba y no quiero aceptar un caso de ese tipo, entonces te voy a pedir que lo confirmes con una prueba que yo sí reconozco. Entonces tienes que validar esa información. Y una vez que el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura te valida, ya. Recién puedes empezar a, ya podrías decir, es un caso confirmado. Ahora, eso es en la teoría, ¿sí? Porque en la práctica es muy difícil que tú llegues a cumplir con todos los criterios. Y finalmente necesitas avanzar con tu sistema de vigilancia epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, en Perú lo que pasa cuando hablamos de rabia silvestre en personas, esta enfermedad se transmite en zonas rurales y muchas veces se transmite a poblaciones que son pueblos nativos. Entonces hay muchas personas que se niegan, por ejemplo, a que les tomen muestras para hacer el diagnóstico confirmatorio, que simplemente es una muestra de folículo piloso, ¿no? En algunos casos sí te piden a veces una muestra de cerebro, pero por su cultura no van a dejar que tomes esa muestra de la persona que ha muerto y confirmes el caso, ¿no? Entonces a veces pasa que no vas a tener el tercer criterio, que es el criterio de laboratorio, para decir si era un caso de rabia, pero igual lo reportas, ¿no? Para que se tenga presente dentro del sistema de vigilancia. Bien, ahora, ¿cómo vigilo? ¿No? Hemos dicho ya, tenemos nuestra red de notificaciones, que pueden ser las clínicas, los hospitales, no sé, diversos lugares, los médicos veterinarios que van a hacer práctica de campo. Pero para hacer vigilancia epidemiológica tenemos dos tipos, vigilancia pasiva y la vigilancia activa. ¿Cómo se diferencian? Vamos a hacer el ejemplo de rabia, ¿sí? La vigilancia pasiva es aquella que hemos dicho hace un momento. Simplemente tú vas y esperas a que los casos clínicos se notifiquen de forma espontánea, ¿no? Por ejemplo, todos los perros que van a las clínicas veterinarias, de pronto hay algunos que tienen sospecha de rabia y los veterinarios llaman, entonces la información llega, ¿no? Igual, hay personas, ¿no? Las clínicas, los hospitales reportan los casos de todas las enfermedades que son notificadas a cada lugar, ¿no? Eso es una vigilancia pasiva. La información llega por sí sola, ¿no? ¿Cómo hago un sistema de vigilancia activo? Por ejemplo, en el caso de rabia. Ustedes han visto cuando están en las carreteras, no sé si alguien maneja, también seguro le ha pasado. Siempre en las carreteras de alta velocidad van a haber perros atropellados. Siempre. Entonces, las municipalidades deberían tener la responsabilidad de recoger estos cadáveres por un tema de sanidad, ¿no? Porque son cadáveres, van a empezar a descomponerse, a traer vectores, entonces es todo un tema de salud. Pero dos, porque esa es una forma de hacer vigilancia activa. Todo perro que es atropellado tiene que llegar al Ministerio de Salud, o al menos la muestra de cerebro debería llegar al Ministerio de Salud para hacerle descarte de rabia. ¿Por qué? Porque cuando un perro es atropellado, por lo general los perros no son tan... Algunos sí, ¿no? Tal vez que nunca han estado en la calle, no sé, y se metieron de pronto a la pista asustados que pueden haber atropellado. Pero hay siempre cierta sospecha de que el animal pueda tener algún proceso neurológico y que por eso se metió a la carretera. Entonces, es importante siempre que todos los perros que han sido atropellados, y bueno, si están muertos, no si están vivos, no, si están vivos obviamente sí se requiere. Pero si está muerto el animal, se toma la muestra de cerebro y se tiene que mandar al Ministerio de Salud y para que llegue al INS, ¿no?
sistema de vigilancia activa. Ahora, se hace, la mayoría de veces no se hace. Están los perros ahí atropellados y están vueltos a alfombra y nadie los recoge. Entonces tiene que ver eso. Ahora, ese sistema de vigilancia activa, por ejemplo, es aquel que dio los dos primeros casos de Arequipa. Los dos primeros casos de Arequipa del brote después de tantos años de rabia, justo vinieron de vigilancia activa. Tomaron muestras de cerebro de dos perros atropellados y los dos perros eran positivos a rabia. Entonces, por eso es importante. Otra forma de hacer vigilancia activa es, por ejemplo, ya yo voy a vigilar fiebre aftosa, que es algo que nos importa mucho, ¿no? Entonces, todos los años, una vez al año, yo voy a hacer un muestreo nacional. Hago mi tamaño de muestra, tengo la cantidad de bovinos que tengo en el país, tomo una muestra representativa y con mi personal de salud de SENASA tomo muestras a nivel nacional. En cada región, en cada departamento tengo personal que va y toma muestras. Y esas muestras las mando a analizar. Entonces no estoy esperando que alguien me notifique si que hubo un brote de fiebre aftosa. ¿No? Estoy yendo a tomar muestras, las analizo para hacer vigilancia activa. Entonces eso también se puede hacer. Y aquí tienen los ejemplos, por ejemplo, registros de hospitales, los registros de frontera. No sé, cuando han viajado, creo que la otra vez estábamos hablando de eso cuando hablamos de fiebre aftosa. En cada frontera del país hay puestos de control de SENASA. Si es que hubiese algún evento sanitario importante, se reporta esos registros de frontera, ¿no? Plantas faenadoras es una forma de vigilancia pasiva también. Siempre en todos los camales hay un veterinario que decomisa, pero también hay un personal de SENASA que va a recopilar esa información y ver si es que se reportó, no sé, si es que se reportó acidosis, fasciolasis, algún tipo de teniasis, no sé. Después, laboratorios de diagnóstico. Esto es sumamente importante porque así es como llegó un reporte, por ejemplo, de leishmaniasis aquí en Perú. En perro, que era leishmaniasis visceral. Por ejemplo, bueno, lo que pasó esta vez fue que, ¿ustedes qué harían si es que son veterinarios y de pronto les llega un Rottweiler así hembra, grandota, bien bonita, pero el animal está enfermo? Y les dice, viene el dueño y les dice, hace una semana mi perro está enferma y está, no se lo come, está con fiebre. ¿Qué es lo primero que haría? Anamnesia. ¿Qué le preguntan al dueño? Ya está vacunado. Primero hacen legajo, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿No? El sexo, ¿no? Es una perra hembra y tiene 2 años. Un Rottweiler hembra de 2 años. ¿Qué más me preguntan? En la anamnesis. Ya vacunas, ¿qué más?